Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar, como por ejemplo saber que frente a una cosa juzgada ya nada se puede hacer, no es que poco, sino simplemente nada se puede hacer en tanto ya pasó por todas las instancias que tenía que pasar, ya se apeló tantas veces se tenía que apelar y se tomó ya una decisión, una resolución firme, definitiva e inapelable. Hoy hablamos de eso en Tus Derechos, hoy hablamos de cosa juzgada. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. En todo proceso judicial, en todo proceso legal, hay momentos y niveles que se alcanzan en tanto se van superando las apelaciones y avanzando en las instancias. Pero así como se inicia y se avanza, el proceso también se termina. Y se termina cuando el juez finalmente emite una sentencia, una decisión definitiva y debidamente motivada y argumentada que estima o convierte el tema en cosa juzgada. La cosa juzgada, del latín res judicata, es una sentencia judicial firme, esto es, una sentencia judicial sobre la cual no caben medios de impugnación que permitan modificarla. También se le define como la fuerza que atribuye el derecho a los resultados del proceso. Especialistas también señalan a la cosa juzgada a la calidad que adquieren las sentencias y las resoluciones definitivas de los jueces cuando se han agotado ya todos los recursos destinados a impugnarlas y éstas se tornan irrevocables. Ya la usaban los romanos como excepción, colocándola en la fórmula entre sus partes extraordinarias. La sentencia implica un mandato que cuando adquiere la autoridad de cosa juzgada se torna inmutable. Se presenta solo cuando una sentencia ha quedado firme, es decir, cuando ya no puede ser impugnada por ningún medio ordinario o extraordinario de defensa. Es la última instancia. Es un concepto y garantía que además se apoya en el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Esto es, que nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho. Conversamos esta mañana entonces en Tus Derechos acerca de la cosa juzgada. Como todas las mañanas nos acompaña, como siempre, el doctor Felipe, ya un conocido de casa, nuestro compañero aquí en Tus Derechos. Y Felipe, hablamos de cosa juzgada o de res judicata. ¿Cómo es eso? Buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, tú que te aficionas con el latín, me parece muy bien. Res judicata es cosa juzgada, sí, no, muy bien. Y res en el latín significa cosa. Ajá. Entonces, res judicata es la cosa juzgada. Y por eso es que hay muchas palabras en español que en realidad provienen del latín, como república. Ajá. República viene de res pública, ¿no? La cosa pública. Ajá. Y hago la analogía porque aquí estamos hablando de otra cosa, que es la cosa juzgada, que es la res judicata, ¿no? Sí, pero es que cuando uno se vaya a las etimologías y esto le encuentra más sentido en realidad los conceptos de las palabras. Entonces, sobre la cosa juzgada ya no hay vuelta que darle, para decirlo de una manera más cercana, ¿no? Ya nada se puede hacer. Así es una garantía que tenemos todos aquellos que recurrimos a los servicios de administración de justicia. Ajá. Y que así como en este programa hemos hablado que existe una garantía de la pluralidad de instancia que permite poder evaluar nuevamente los pronunciamientos que se han dictado en la justicia, bueno, esa probabilidad que tenemos de que se revise no es infinita, tiene que acabar. Una vez que se dicta la sentencia en última instancia, estamos ante lo que se conoce como cosa juzgada. De tal manera que ya no cabe, como tú lo has dicho bien antes, no cabe apelarse, no cabe revisarse, no cabe impugnación alguna frente a esa decisión. ¿Esto es sobre las instancias nacionales o ya incluye alguna instancia superior? Muy buena pregunta porque nos da pie para hablar que en los procesos que se revisan en el Tribunal Constitucional referidos a las garantías de la libertad, ¿a qué procesos nos referimos? Amparo, habeas corpus, etcétera. En esos casos, como están vinculadas a la protección de derechos fundamentales, la Constitución habilita una vía para que si uno no está conforme con lo que se ha decidido en última instancia
en el fuero nacional, se pueda recurrir al fuero internacional. Y es que el Perú ha suscrito tratados internacionales que forman parte de nuestro derecho y que determinan que podríamos recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y si ésta considera que el ciudadano tiene la razón, sugerirá que el caso se vea ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí sí, se expide sentencia y ahí realmente ya no hay nada que hacer ni en el fuero nacional, ni en el fuero internacional, ni en ninguno. Bueno, entonces la cosa juzgada no solo acaba en el fuero nacional, sino también alcanza ese tipo de instancias. Cuando a lo que me refiero es, la cosa juzgada tiene efectos en el Perú, sí, pero hay circunstancias, como los procesos de amparo o habeas corpus, en donde todavía no es cosa juzgada a nivel internacional. Se podría recurrir al plano internacional para su discusión. Nos vamos a ir a la pausa, Felipe, pero hoy vamos a ver el tema de la cosa juzgada respecto de un caso en particular, del caso Mateo Castañeda, por lo menos así se le ha determinado. Sí, un caso muy interesante porque demuestra cuáles son los límites de esta garantía y a la vez principio que es la cosa juzgada. Muy bien, regresamos con eso entonces luego de la pausa. Hoy en Tus Derechos hablamos de cosa juzgada. Volvemos. Bienvenidos a Tus Derechos. Estamos con el doctor Víctor García Toma, quien ha sido presidente del Tribunal Constitucional, ministro de Justicia. En realidad no necesita presentación. Muchas gracias. No, gracias por invitarnos, muy amable. Qué ocurrencia. Estamos por comentar lo que constituye la primera resolución del Tribunal Constitucional con el colegiado nuevo, y teníamos especial interés en ver el asunto de la cosa juzgada a propósito de esta primera resolución que tiene que ver con el caso del doctor Mateo Castañeda. Yo quisiera que nos ayude, antes de ingresar a ver la sentencia con detalle, a recordar un poco el hilo de la madeja. ¿Cómo fue este caso? ¿Se dio una primera sentencia? ¿Se dieron otras resoluciones? Ayúdenos un poco en este tema. Si mal no recuerdo, hubo un concurso para ocupar 2 plazas en las Fiscalías Supremas. Se elaboró un cuadro de mérito y entre ellas aparecía el doctor Inostroza en el primer lugar y el doctor Mateo Castañeda en el tercero. Sin embargo, al momento de despedirse las resoluciones, ninguno de los dos ocupó plaza vacante. Y ahí había, en efecto, un problema por cuanto el Consejo Nacional de la Magistratura en ese momento no pudo explicar, no pudo justificar, estaba obligado a motivar las razones por las cuales quienes, habiendo a lo largo del proceso alcanzado los promedios más altos, sin embargo, no ocupaban plaza vacante. Y es ahí donde se origina este tema, o se deriva un proceso de amparo. Digamos que aquel que ingresa a un cuadro de mérito, según las normas aplicables, lo lógico es que debería alcanzar esa vacante, ¿no? Pero debería, en el supuesto que no la alcance, debería explicarse las razones por las cuales ese postulante que obtuvo una alta nota, finalmente no fuese elegido como fiscal supremo. Cualquier ciudadano, no solamente por lo exige la Constitución, sino porque además cualquier ciudadano, por sana curiosidad, diría, bueno, ¿por qué el que estaba primero o tercero, finalmente no ocupó una vacante? ¿Qué razones, qué motivos se dieron? El Consejo, de manera equivocada, aplicó el criterio de discrecionalidad. Claro, porque hace referencia incluso a algo de severos cuestionamientos públicos, pero eso no encaja dentro de lo que es pues la debida motivación que uno esperaría, ¿no? Así es, y digamos, ninguno de los dos tenía proceso abierto, y aun si lo tuviera, ya sea administrativo o penal, siempre pesaba sobre ellos de manera favorable el principio de presunción de inocencia, ¿no? Entonces esto se deriva en el amparo, y aquí se empiezan a presentar, en el caso del tribunal y también en el Consejo, una serie de errores, ¿no? En el caso del tribunal, habría que decirlo, por ejemplo, es que meses antes, cuando el doctor Inostroza pidió ser nombrado, el propio tribunal le dice, no está dentro de nuestras facultades ni competencias nombrarte. Las resoluciones que nosotros dictamos es restitutiva de derechos y no declarativa de derechos. Claro, restitutiva en el sentido de que tenemos que volver a las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho. Que era la de postulante, ¿no? Claro. No era, o candidato, no era. Nunca había sido él supremo como para reclamar que la situación anterior era esa. En efecto. Y luego hay otras sentencias, meses antes también, el caso de Marilú
Loaiza, que es una postulante en ese mismo concurso, y donde le dicen sustracción de la materia. Ya el Consejo ha nombrado, ha ocupado esas plazas y en consecuencia el daño es irreparable, ¿no? Sin embargo, después se expide una resolución mediante la cual se le pide al Consejo Nacional de Magistratura, en un acto de extralimitación, bueno, decida usted si es Inostroza o es Castañeda. Y luego hay otra resolución, que es la que origina ya un serio conflicto interinstitucional, en la cual se le exige al Consejo, se señala que el Consejo tiene que expedir una resolución de nombramiento e incluso dejar sin efecto el de otras dos postulantes, ¿no? Claro. En el lado del Consejo, aparte de los problemas de motivación que de manera preliminar se generó allí, se desconoció también una medida cautelar dictada por el quinto juzgado constitucional, en la que se decía no decida nada hasta que finalmente se pronuncie el tribunal. Luego, esta sentencia de enero del año 2012, que en efecto fue una sentencia equivocada, errada, que motiva toda una problemática académica y hasta política, finalmente ha sido resuelta de manera acertada, diríamos, con un estreno estupendo por parte del actual Pleno, primero señalando de que lo que está en juego aquí es la cosa juzgada, y cuando en el año 2012 se resolvió de manera definitiva e inmodificable, lo único que se le pedía al Consejo era motive. Claro, digamos que se expide esta sentencia, que es realmente la única que se dicta a lo largo del proceso, y se le pide al Consejo que nuevamente motive, para luego quedarnos un poco sorprendidos porque hay, pese a este límite que había impuesto la sentencia, como que hay una extralimitación, según se sí, deduce. Una extralimitación, y además algo importante que en la resolución que dicta este Pleno, que es importante, evalúa si se ha cumplido o no el mandato, es decir, si se había o no digamos, justificado, argumentado, motivado de manera razonable, y se hace el test y el Pleno comprueba de que sí, que se ha motivado, ¿no? Yendo parte por parte, hay asuntos que me parece muy importante puntualizar de lo que usted nos ha dicho. Usted ha dicho, se dictó la sentencia, sin embargo, uno revisando los antecedentes, se da con la sorpresa que a muchas resoluciones que se han ido dictando a lo largo del proceso, se le llamaba sentencia. Más allá del nombre que se le asignó, ¿podemos dar como válido que en un proceso tengamos más de una sentencia? No, en cada instancia solamente puede existir una. Digamos, el rubro genérico es resoluciones y se subclasifica, bueno, en decretos, autos y sentencias. En realidad lo que el tribunal hizo después de enero del año 2012 es dictar varios autos que resolvían aspectos incidentales, pero que no podían atacar ni digamos, discutir ya el fondo del asunto. Claro, más allá de que hayan recibido el nombre de sentencia como una etiqueta, en realidad era un auto, ¿no? En efecto, ¿no? Porque las cosas son lo que son y no dicen ser, y finalmente eran autos, ¿no? Claro, y esto tiene relevancia para que nos sigan los televidentes, porque si solo hay una sentencia y lo demás eran autos, se entiende que también quienes debían participar en la resolución de esos autos eran aquellos que habían firmado la sentencia. Y es también por la característica del auto que se permite al Consejo Nacional de la Magistratura, admite en favor del Consejo de la Magistratura el famoso recurso de reposición, que ellos también mal calificaron como un recurso de nulidad. Entonces, este Pleno va corrigiendo esos detalles, y lo importante es que se llegó a una solución, digamos, justa, apegada a derecho, y que ha pacificado un tema que nos tenía preocupados a todos, ¿no? Muy bien, vamos a seguir con el detalle de esta exposición luego de la pausa. Continuamos con el programa y estamos viendo esta primera resolución del nuevo Pleno del Tribunal Constitucional,
Y nos habíamos quedado, doctor, nos habíamos quedado en un asunto realmente capital, ¿no? Muy bien, primero se advierte que ha habido, en opinión del tribunal, una extralimitación porque se ha ido más allá de lo que dijo la sentencia. Por lo tanto, se está queriendo decir que todos los autos o resoluciones que ha emitido luego el Tribunal Constitucional se declaran nulos en la medida que van más allá de eso, de ese límite. Muy bien. Pero ahora hay que atender el recurso de apelación por salto, que luego ya comentaremos también para que nos sigan adecuadamente, que interpuso el doctor Mateo Castañeda y que decía que el Consejo Nacional de la Magistratura no había cumplido con motivar adecuadamente esta decisión de no designarlo como tal, como fiscal supremo. Frente a esa motivación, el tribunal desarrolla una serie de argumentos que nos gustaría que nos lo comente. Lo primero que habría que indicar es que hay una sentencia anterior expedida por el tribunal que acaba de culminar sus funciones, que es la del caso Yolanda Yamoja, que tiene el mérito de haber sido la primera que de manera clara y concreta establece los tipos de vicios que se pueden generar digamos, en una resolución, cuando hay un problema de motivación. Y creo que sobre la base de eso, aunque no ha sido mencionada en la resolución, y en base a un test, ¿no es cierto?, este pleno desmenuza, digamos, las consideraciones del Consejo y las encuentra admisibles. Sobre todo hay un término que es el que creo generó mayores problemas, el tema de conducta irreprochable. Claro, que es un concepto un poco indeterminado, que podría uno no saber bien cuál es el parámetro que lo fija, ¿no? Claro. En efecto, el Consejo Nacional de la Magistratura, si bien tiene funciones regladas, también tiene un ámbito de discrecionalidad. Y ese ámbito de discrecionalidad, en este caso a mí me parece que es correcto en el sentido de que es cierto que tengo varios candidatos que reúnen las condiciones técnicas, tienen solvencia profesional, pero hay algunos que han merecido por parte, digamos, que han participado o han sido protagonistas incidentalmente o de manera directa en casos que han generado una situación de discordia, de desarmonía, de preocupación. Y en consecuencia una elección en ese contexto podría no ser lo más aconsejable, ¿no? Más aún considerando el rango de funcionario del que estamos hablando, ¿no? Fiscal supremo. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, con la nueva, cuando se ha elegido el nuevo fiscal de la Nación, de alguna manera ese concepto también ha aparecido, es decir, si era propicio o no en ese momento elegir a un fiscal que está siendo objeto de algunos cuestionamientos, digamos, serios, lo cual no indica, por supuesto, del modo alguno algún tipo de imputación, pero ciertamente es evaluar si en ese momento, y no habiendo desaparecido la incertidumbre sobre esa conducta, si era o no recomendable ese nombramiento, ¿no? Claro, porque, digamos, dentro de los cuestionamientos que se dan, uno podría distinguir aquellos que provienen, por ejemplo, de la prensa, que con todo respeto no son, pues, necesariamente veraces. O pueden ser no ser versados jurídicamente. Pero aquí había una... Pero a eso iba mi pregunta, ¿no? El otro tema son cuestionamientos que provienen incluso de la propia judicatura. En este caso, al postulante se le hace notar que él está en curso en un proceso en el cual la judicatura ha encontrado que hay algún indicio para, en todo caso, emprender una investigación, ¿no? Y eso hace que se deba actuar, en este caso, con moderación, digamos, con sentido de responsabilidad, ¿no? Claro. Porque, digamos, esos indicios podrían ser eventualmente acreditados más adelante y ese nombramiento se deslegitima y la propia actuación del Consejo podría ser observada con cierta desconfianza por parte de la ciudadanía, ¿no? Sin duda, porque aquí lo que ha hecho el Consejo es también determinar esos indicios que nos permiten construir una idea de qué es lo éticamente irreprochable, ¿no? Así es. Y eso en la sentencia habla de esta vocación por la universalidad que tiene también este pronunciamiento, de tal manera que ya sepamos un poco a qué atenernos cuando a alguien se le cuestione de algo éticamente irreprochable. Esta resolución tiene el mérito de que este concepto jurídicamente determinado de alguna manera ha empezado digamos, a hacerse más cerrado, más pequeño. Claro, ¿no? claro. Y eso va a ayudar mucho en el futuro. Porque siempre había esta tentación de abandonarse ante la discrecionalidad pura y frente a eso la arbitrariedad está a un paso, ¿no? Así es. A un paso.
Ahora, doctor, comentábamos que este incidente que ha resuelto el tribunal proviene de un recurso que lo hemos comentado, pero no explicado quizá, que es la apelación por salto. Este recurso que quisiera que un poco nos comente en qué consiste, porque de repente esta tendencia trampolinesca que tiene el término hace que a alguno le haya sorprendido. En realidad, uno de los derechos básicos de un justiciable es obtener una sentencia fundada, digamos, en algún precepto del ordenamiento jurídico, y luego obtener su plena ejecución, ¿no es cierto? Porque si una sentencia no se ejecuta, es papel mojado en tinta, ¿no? Entonces, cuando hay un justiciable que considera que ha obtenido la restitución de un derecho, y que sin embargo el juez encargado de ejecutar esta sentencia no, digamos, no hace los esfuerzos suficientes o no entiende de manera adecuada qué es lo que se ha decidido, recurre, ¿no es cierto?, por salto al órgano que dictó la sentencia para que aclare, precise, ¿no es cierto?, o eventualmente conmine a la aplicación en los términos estrictos dicha resolución. Claro, porque el camino normal sería que luego el juez vendría a la sala superior y recién después el Tribunal Constitucional, ¿no? De ahí que se da este salto, que del juez pasa al tribunal. Claro, y en este caso estamos hablando de una tutela urgente, ¿no es cierto? Todos los derechos son importantes, pero los derechos fundamentales son más importantes. Y en consecuencia, eso requiere de una actitud célere, ¿no es cierto?, expeditiva, rápida, y este recurso que ha sido creado jurisprudencialmente ayuda muchísimo, ¿no? Y un último aspecto, porque hemos visto ya, claro, el tema de la nulidad, luego de la motivación, pero un último aspecto que destaca la sentencia es el papel del juez constitucional. Un poco el Tribunal Constitucional está definiendo cuál debe ser su rol, ¿no? Sobre todo a raíz de este conflicto de competencias en el fondo con el Consejo de la Magistratura. Yo tengo una visión particular. Yo creo que el juez constitucional no es, digamos, un juez común y corriente, es un juez que tiene que combinar, por un lado, el mundo del derecho con el mundo de la gobernabilidad. Y esta sentencia en particular tiene especial importancia porque cuando dos órganos del Estado entran en una situación de conflicto y este conflicto empieza a debatirse, digamos, en los medios, y a generar un manoseo a las instituciones, requiere, digamos, de una gran sagacidad, ¿no es cierto?, para que dentro del mundo del derecho podamos recomponer las cosas y que tanto el orden jurídico como la convivencia y la vida institucional marcha normalmente, requiere allí de un papel muy importante de un juez constitucional, ¿no? Claro, que es una buena reflexión con la cual terminar de esta importancia que tiene este rol para la sociedad y también de las autolimitaciones que alguien con ese poder se ha asignado. Le agradecemos mucho al doctor por su participación, ha sido muy esclarecedora. No era un proceso fácil para explicarlo, pero con usted así lo hacía. Gracias por la invitación. Qué ocurrencia. Volvemos con las frases del programa. En reiterada jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha establecido los elementos principales que configuran la garantía de la cosa juzgada. Señaló que, mediante el derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada, se garantiza el derecho de todo justiciable. Las resoluciones que hayan puesto fin a un proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo. El contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición no puede ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o incluso de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó. Muy bien, y esas han sido las impresiones de nuestro invitado esta mañana en el programa, el doctor García Tomás, respecto de la cosa juzgada, y digamos que es el Tribunal Constitucional la máxima instancia en lo que corresponde a derechos fundamentales de las sentencias y resoluciones. O sea, una vez llegado ahí, ya es cosa juzgada y no hay más nada que hacer, Felipe. Sí, si hay... El código establece que si hay resoluciones sobre el fondo del asunto, es decir, declaro fundada o infundada una demanda,
se atribuyen estos efectos de cosa juzgada, que es lo que hemos visto durante este programa, que es que ya es definitiva, es una resolución definitiva sobre la cual a nivel nacional ya no hay nada que hacer. A nivel nacional, bueno, corresponde un poco los casos de todas las regiones que siempre hemos comentado que se veían en Arequipa, pero que ahora también se van a ver en el norte. Sí, es una buena oportunidad para hacerlo público, que como ustedes saben, el tribunal tiene sede en Arequipa y en Lima. En Arequipa se discuten los procesos de inconstitucionalidad y todos aquellos procesos de amparo de habeas corpus que nacen en el sur. Bueno, la idea de este pleno del Tribunal Constitucional es que la descentralización de la justicia también tenga lugar en Trujillo. Y es así que las causas que provienen del norte, los amparos, los habeas corpus que se veían antes en Lima, ahora no va a ser necesario que vengan hasta Lima para que se lleve a cabo la vista de la causa, sino que el tribunal se va a desplazar hacia Trujillo y seguramente pronto estaremos comentando las primeras audiencias públicas que se llevarán a cabo allí. Bueno, noticias alentadoras, ¿no?, respecto de la descentralización también de la justicia. Con eso llegamos al final de esta edición, no sin antes nos vamos sin recordarles que cualquier comentario, sugerencia que ustedes estimen pueda ser tema de este programa, nos los pueden hacer llegar como siempre a nuestras cuentas en las redes sociales que deben estar apareciendo por allí abajito. Continúa en TV Perú, mucho más que ver. Chau, chau.